Después del estreno de Emily en París, la serie de Netflix que generó controversia entre las personas de Francia y el mundo al exponer una gran cantidad de estereotipos sobre este país. Como sociedad nos damos cuenta que a lo largo del mundo muchos lugares tienen estereotipos muy marcados y sobre todo influenciados por Hollywood. Y considero que uno de los países sobre el cual se han generado más cantidad de estereotipos que muchas veces rayan con la grosería, es el mío, México. Lugar en donde muchas personas creen que todos esos estereotipos y prejuicios exagerados son verdaderos, incluso sin conocer el país. Como es el caso de Netflix, que nos pinta a los mexicanos y a otros países hermanos, como Colombia, de ser todos narcotraficantes y contrabandistas. Gracias, Netflix. ¿Qué haríamos sin ti? Sin más, en esta ocasión vamos a aclarar dichos estereotipos. Número 1. Todos, absolutamente todos, traen sombrero y zarape todos los días. No podemos negar que durante el Porfiriato y posteriormente durante la Revolución Mexicana, muchas personas sí usaban sombrero, debido a que gran parte de la población se dedicaba a la agricultura y ganadería, lo cual los hacía pasar jornadas muy extensas bajo el sol. Sí, pero eso fue hace más de 100 años. 100 años. Es como si nosotros pensáramos que en Inglaterra, hoy en día, todas las personas están vestidas como en la época victoriana. Obviamente, las rutinas de las personas, la moda y las formas de vestirse van cambiando con el tiempo, y con más razón si ya pasó más de un siglo. A menos que sea un desfile conmemorativo de la Revolución, nadie, pero nadie va vestido con ponchos y bigotes falsos por la calle o arriba del metro. Por otro lado, el zarape es una prenda tradicional mexicana que se ha usado desde la época de la colonia y se ha extendido por todo el mundo como una prenda representativa de la mexicanidad. E incluso en ocasiones marcas muy prestigiosas han querido plagiar descaradamente. Así que, a menos que sea un día representativo, nadie va a ir a buscar trabajo o va a ir al cine un día común vestido de esa manera. Ya no estamos en 1910. Número 2. Todos son morenos y chaparritos. Muchas personas extranjeras que nunca han visitado México imaginan que es un país como Japón, donde la población es 98% de etnia japonesa, y no pueden ver a México como el país multirracial que realmente es. México, en primer lugar, fue cuna de las más grandes culturas, como son la maya, la mexica, olmeca, mixteca, seri, huasteca, entre muchas más. Por lo tanto, es cuna de los originarios de América, la gente nativa de este continente. Y sus descendientes viven en el país y han aportado mucho a la cultura, el idioma y la comida. Durante su época como colonia de España, miles de personas de este país y de otras partes de Europa empezaron a llegar a México, y con ellos llegaron gitanos, judíos conversos, personas del norte de África, así como también personas del África subsahariana. Además de estas personas llegaron franceses, chinos, libaneses, portugueses, entre miles de personas de una gran cantidad de países que aportaron mucho en la cultura mexicana. Como los europeos, que influyeron con su música y con canciones como polcas y chotices en la creación de la música norteña, que está muy influenciada por estos ritmos. Otro ejemplo es el de la comida influenciada por los migrantes libaneses y de Medio Oriente, como es el caso de los tacos al pastor. Si alguna vez pensaste, ciertas personas, más que mexicanas, parecen árabes, estabas en lo cierto. Famosos como el reconocido Mauricio Garcés tienen ascendencia 100% libanesa. Otros famosos mexicanos con la misma ascendencia son Capulina, Carlos Slim, Salma Hayek, Demian Bichir, entre otros. Muchas personas de diferentes países y continentes llegaron a México y contribuyeron mucho en la cultura del país. De este modo, un mexicano puede ser una persona nativa o puede tener ascendencia africana, europea, de Medio Oriente, asiática o de plano la mezcla de todas las anteriores. En cuanto a la generalización de que todas las personas, sin excepción, somos chaparritas, dejo el ejemplo de dos personas de mi estado, Venustiano Carranza y Rubén Aguirre, el profesor Girafales. En México hay personas muy morenas, blancas, con pelo rizado, con pelo lacio, muy chaparritas, muy altas. En conclusión, un mexicano puede ser moreno o de cualquier color o estatura y no necesita ser moreno a la fuerza para ser mexicano. Número 3. México es color sepia y todo el país, de costa a costa, de punta a punta, es desierto. Verdaderamente una declaración muy tonta para cualquier persona que vive o que ha visitado el país. Y se dice que nosotros los de tercer mundo somos los que tenemos mala educación. En fin, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados,
sin contar el territorio que cedimos voluntariamente. México es uno de los países con más diversidad de climas, no solo en América, sino en el mundo entero. Literalmente, esto es México y también esto y también esto. Creo que esa idea de que México es solo un desierto es de alguien de Hollywood que solo fue a esta parte, porque literalmente estados como Baja California o Sonora tienen mucha diversidad de clima y de vegetación dentro de sus propios territorios, sin contar el resto del país. En México obviamente hay desierto, y hay selva, y hay bosques, y cascadas, y playa, y nieve, y todo. Aunque muchas personas piensen que México o los países de Latinoamérica son sitios muy chiquitos con un solo clima todo el año, la verdad es que en su mayoría son países enormes, en donde incluso dentro de su extensión territorial caben otros países. Así que no todo México es desierto. De hecho, la mayoría de la parte sur del país es un lugar con demasiada naturaleza. Y tocando ese tema, creo que quedaría mejor un filtro verde cuando graben por allá que un tono sepia que no tiene absolutamente nada que ver con su clima. Número 4. Todos en México son narcotraficantes y por ende todos se drogan. ¿Qué puedo decir que no nos hayan dicho o inventado ya? Porque por ahí hay muchos que lucran con el sufrimiento ajeno. Por uno, la llevamos todos. Si hasta mismos mexicanos abiertamente dedican canciones apoyando y alentando eso, ¿cómo los defendemos? Lo que yo tengo que decir es que la mayoría de las personas son gente que no apoya eso. Esa gente trabajadora de verdad, de la más trabajadora del mundo, literalmente. Esa gente que prefiere vender chicles en los semáforos o limpiar vidrios antes que entrarle a eso. No todos somos narcotraficantes y mucho menos somos el país que más consume esas porquerías.